Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar con claridad de lo que se llama las causas del autoinmune, donde la medicina dice que se desconocen las causas, o que es el estrés, o que es una causa multifactorial. Y en ese concepto de multifactorial, en general, se habla de muchos factores, pero no se habla ni se define cuál es el lugar de cada uno, ni cuál es el protagonismo de cada uno. Entonces queda como un concepto que parece integrar todas las variables, pero en realidad no las integra. Las menciona, pero no las integra, por ende no las trabaja, ni explica el rol ni el lugar de cada una. Nosotros en este equipo de autoinmunes en la mujer, que dirigimos con Victoria, con la licenciada Victoria Grilli, no hablamos de multifactorial y no hablamos del concepto de estrés como un concepto demasiado amplio o tan amplio como para poner ahí adentro un montón de cosas que nos pasan en la vida cotidiana. Nosotros hablamos de la causa, del origen y de los principios. En este libro, que es El origen está en las emociones, que es el primero de nuestros libros, acá describimos claramente la relación entre la causa, que es la activación de los anticuerpos y de todas las defensas del sistema inmunológico, pero también del sistema psicoinmunológico, o sea, no solo a nivel físico, sino también a nivel psicoemocional. Pero también hablamos del origen, el origen de lo que activa esta causa. Ese origen está en las emociones. Las emociones son las que activan la reacción de los anticuerpos a nivel físico. ¿Pero por qué? Porque ya se habían activado a nivel psicológico, a nivel emocional, por situaciones que tienen que ver con el afuera, con los otros, con los vínculos. Ahí viene el segundo libro, que es la segunda parte de esta trilogía. Estamos haciendo el tercero, que es la explicación de cómo funciona el sistema defensivo. Pero este video es para explicar, para aclarar y para desarrollar exactamente ese punto. Cuando hablamos de causas de las autoinmunes, nosotros estamos hablando de causa, origen y principios. ¿Por qué? Porque no nos alcanza con la causa multifactorial, porque no se ordenan ahí todas las variables y cómo se relacionan y cómo se articulan. Se habla del ambiente, de lo psicoemocional o de lo psicosocial, de lo físico, pero es un concepto muy vago. Se habla de la causa genética, pero no se define cómo y dónde actúa y por qué en un determinado momento de la vida se activa supuestamente ese gen y no en otro momento. Nosotros hablamos de la causa, que es la activación del sistema inmunológico, en reacción y respuesta al origen, que tiene que ver con las emociones. Es complejo, pero lo voy a hacer simple. Las emociones dentro de la propia identidad, dentro del propio cuerpo y dentro del propio organismo, se activan en respuesta a lo que nos está pasando afuera, en respuesta al mundo exterior, en respuesta a lo que nos pasa y vivimos en los vínculos. Entonces, esas emociones activan todas las defensas del sistema psicoinmunológico. Por ejemplo, para bajarlo a lo concreto, cuando nosotros tenemos una discusión, una pelea, un altercado o un conflicto con alguien, se nos activan emociones. Pero ¿qué pasa? Estas emociones que se activan están desencadenadas por las emociones del otro, que agrede, que descalifica, que ataca. Entonces uno empieza a sentir la reacción, la activación del carácter y la personalidad que va a querer responder, la emoción que se está jugando en ese conflicto, que es cómo el otro va invadiendo con sus emociones lo que a mí me pasa, mi propia frontera, mi propia identidad, y mis defensas, que si no están puestas hacia afuera para defenderme de la situación y defenderme que esa emoción del otro no entre en mí, van a frenar mi reacción. Entonces ahí las emociones activan mi sistema defensivo. Como las emociones tienen una parte emocional, una parte psicológica, que es la definición o la identificación de esa emoción, la parte emocional es la carga, pero tiene una parte física, todos sentimos las emociones en el cuerpo. Las defensas del sistema psicoinmunológico van a retener esas emociones, más la respuesta de mi carácter, más la respuesta de mi personalidad, más la respuesta instintiva. La va a frenar y la va a frenar
en el cuerpo, a nivel físico. Ahí es donde la emoción activa la defensa. Y como explicamos en el segundo libro, que es el vínculo, cómo funciona, significa que ahí están los principios. O sea, ahí empieza lo que va a dar origen, lo que va a dar lugar al origen, lo que después desencadena la causa ¿de qué? De la reacción sintomática. ¿Por qué? Porque en esta secuencia los síntomas son los avisos que yo recibo de mi mundo interno a nivel físico de que ahí hay emociones que no son propias, que yo las tengo que procesar, que yo estoy lidiando, yo me estoy defendiendo, pero adentro mío. Entonces, los síntomas son avisos, son señales de que estoy procesando emociones que no son mías, que no me corresponden, que las tengo que poder sacar. Ahí es donde empieza a cambiar el funcionamiento del sistema inmunológico, tanto a nivel físico como a nivel psicoemocional. Este video intenta explicarles de manera más simple lo que está en los dos libros, que tiene que ver con la diferencia grande que hay entre pensar las causas de lo autoinmune como multifactoriales, que son muchos factores mezclados que dan origen a, eso lleva a un concepto tan indefinido como el estrés. ¿Qué tengo que cambiarse del estrés? ¿Dejar de trabajar? ¿Dejar de estar en esa relación de pareja? No funciona así. Entonces, lo multifactorial no explica de manera clara el orden de los factores, cómo inciden las situaciones y cómo inciden cada una de las variables que entran en interacción. Ahora, entender la causa, el origen y los principios sí lleva mucha más claridad y nos permite a nosotros, a este equipo, empezar a identificar dónde hay que producir los cambios para que esos síntomas desaparezcan, para que esa condición autoinmune se remita y las defensas y el funcionamiento del sistema inmunológico cambie. ¿Para qué? Para defender mejor a la identidad hacia afuera. Por eso nosotros desglosamos cómo se origina y cómo se produce un autoinmune y sus síntomas en la causa, el sistema inmunológico activo, el origen, las emociones, que son lo que dispara y activa el sistema inmunológico, y el principio, que es donde empieza todo, en los vínculos. Ese principio está explicado en el segundo libro, la segunda parte de esta trilogía. El funcionamiento de cómo las defensas se activan y cuál es el rol y el papel de las emociones está explicado en el primero. El tercero, que les vuelvo a repetir, es el que estamos produciendo, explica la tercera parte de este trípode, que es la causa. Cómo funciona el sistema inmunológico y qué es lo que realmente está defendiendo todo mi sistema defensivo a nivel psíquico, emocional y físico. Está defendiendo mi identidad. Esa es la pieza clave que faltaba en la explicación de por qué se produce un autoinmune. Una o varias. Porque uno está defendiendo la propia identidad con las herramientas que tiene, con los recursos que tiene y con la forma en que aprendió a defenderse. Este es el principio para poder empezar a entender todo lo que nosotros fuimos desarrollando en los artículos, en los libros, en las charlas, en los videos. Esta es la base. Sobre esto hay evidencias de sobra, que son las historias de cada uno de ustedes. Si ustedes se ponen a buscar dónde empezó todo, qué hay detrás de ese origen, qué hay detrás de ese principio, cuáles son las emociones, van a empezar a entender lo que les pasa y por qué. Y ese principio para entender dónde hay que hacer los cambios. Les mando un abrazo, nos vemos la próxima.